Ok, bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas por estar aquí. Vuelvo y repito, en las próximas semanas van a estar recibiendo un documento para que llenen, es un formulario, se va a llamar preprueba, pre-post-prueba. En este vamos a recoger también unas historias de éxito de ustedes. Este documento que van a llenar es para nosotros poder decirle a la agencia auspiciadora el impacto que tuvimos con ustedes, si aprendieron, si no aprendieron, historias de éxito que tengan. Por ejemplo, ¿verdad? Las preguntas, hay unas preguntitas guías, pero ustedes pueden hacer todos los comentarios que ustedes gusten. Comentarios también pueden escribir, pues futuros talleres que les gustaría tomar. Si se les ocurre alguno luego de tomar todos estos talleres. Quiero comenzar algo introductorio, y es que yo sé que nosotros hemos dado muchos temas, ¿verdad? En este curso, pero la realidad es que los temas están entrelazados y todos tienen que ver con lo que voy a decir, y tienen que ver con el curso de preparación de propuestas. Y es que para ustedes solicitar a las propuestas de fondos federales, especialmente las del USDA, es bien importante que usted le justifique, ¿verdad? Las propuestas por lo general, la primera parte es una justificación de por qué usted necesita el dinero y para qué lo necesita. Y esa justificación de por qué y para qué usted necesita el dinero se los va a dar el plan de mercadeo, el plan de negocio y los registros de contabilidad. Por eso es que nosotros les estamos dando estos talleres, ¿verdad? Y estos dos cursos, a pesar de que son aparte, no son aparte nada, ¿verdad? Nosotros hemos pensado, lo hemos formulado de esta manera, a pesar de que parecen independientes, no son independientes. Porque todas estas propuestas ustedes tienen que justificar por qué y para qué necesitan, ¿verdad? La subvención del gobierno federal, y esa justificación la van a encontrar siempre en el plan de negocio, en el plan de mercadeo y los registros de contabilidad. En el día de hoy yo les voy a presentar un tema que es el de análisis financiero e interpretación de registro. Esta presentación yo la hice, no le cambié el template porque la realidad es que la hice con unos fondos que me asignaron, ¿verdad? Yo solicité los fondos en una propuesta competitiva, y me asignaron los fondos para una propuesta del Southern Extension Risk Management Education, que a su vez fue auspiciada por el USDA NIFA. Y estos, como los fondos me permitieron crear esta presentación, pues tengo que continuar, ¿verdad? Con el template original de esta. En la tarde de hoy les voy a hablar del análisis financiero, interpretación de los registros de contabilidad, porque los registros de contabilidad me dan los números, pero ¿cómo yo puedo evaluar esos números? ¿Qué me dicen esos números? Porque yo puedo obtener los números, pero quiero ver, ¿verdad? ¿Qué está bien en mi negocio y qué está mal? Se puede ver de manera general, pero son este análisis financiero que les voy a presentar en el día de hoy, el cual les va a ayudar a tomar mejores decisiones en el negocio. Este análisis financiero, de hecho, es el análisis financiero que se hace en los bancos para otorgar préstamos. Es decir, que, ¿verdad? Estos numeritos que vamos a estar viendo aquí, estos son unas proporciones, le llamamos razones financieras, son las que utilizan los bancos para otorgar préstamos a negocios. Como ustedes saben, los negocios no tienen, ¿verdad? No es como el crédito personal de uno. Nosotros tenemos una puntuación crediticia
y nos dan préstamos a base de esa puntuación de crédito. En el caso de los negocios, no hay nada equivalente a la puntuación crediticia, aunque están formulando, ¿verdad? La última vez que busqué, están formulando dar unas puntuaciones crediticias a corporaciones y negocios, pero esto no es tan final, así que la única forma que tienen los bancos para poder asignar préstamos es esta que les vamos a dar el día de hoy, y no es tanto para tomar préstamos, es también para ustedes saber cómo está el negocio financieramente ¿verdad? Su negocio. Entre los objetivos que vamos a estar viendo el día de hoy es entender las razones para llevar los registros contables y calcular algunas razones financieras para analizar la situación financiera real de la empresa. Al final les voy a mostrar, ¿verdad? El sistema de registros contables. Yo espero que me dé el tiempo para poder explicárselos más o menos, porque se los he explicado, ¿verdad? Con todos los talleres que hemos dado de registros contables. Pero si no, lo que voy a hacer es que voy a dar un taller adicional para explicarle cómo se utiliza esa hoja, ¿verdad? De cálculos que nosotros le llamamos sistema de registros contables y financieros, porque ahí está todo lo que le hemos explicado el día de hoy. No tienen que pasar tanto trabajo, las fórmulas están ahí hechas. El trabajo que les podría dar es añadir líneas adicionales ¿verdad? A este sistema de registros. Recordando, ¿verdad? Tenemos que los registros contables son el flujo de efectivo, la hoja de ingresos y gastos, el inventario y el estado de situación financiera. Los hemos visto todos. Lo que sí es que el sistema de registro que está en Excel, la única hoja que no tiene disponible es el inventario. Lo único que no tiene disponible es el inventario, es por la complejidad que tiene. Estoy tratando de crear unos templates que se me haga fácil para poder incluirlo. Yo espero, ¿verdad? Ya en los próximos meses, posiblemente en el verano, terminarlo, si es posible, ¿verdad? Pero no, yo digo así, pero el tiempo me va a tomar un tiempito más, ¿verdad? Repensarlo, cómo introducirlo a este sistema de registro. No voy a hablar mucho de cada una de estos registros. Recuerden que cada registro tiene una función distinta, aunque se parecen, tienen funciones distintas y son, ¿verdad? Unos registros distintos. Lo que voy a hacer es que voy a adelantar porque sí quiero darles el día de hoy un ejercicio de práctica para que ustedes lo puedan hacer. Lo que sí es que quiero recordarles las partidas del inventario. ¿Verdad? Hablamos el inventario y el estado de situación financiera, ¿verdad? Que es un resumen del inventario, pero el inventario nosotros lo podemos clasificar. Hay 3 tipos de activos y hay 3 tipos de pasivos. De hecho, estos tipos de activos es en agricultura nada más. Realmente la contabilidad para otros tipos de industria solamente lo que tiene son los activos corrientes y fijos. En el caso de la agricultura, para beneficiar, ¿verdad?, a los agricultores, se introduce, ¿verdad?, este otro tipo de activo que es el intermedio, y los pasivos también. Les habíamos hablado, para modo de recordatorio, que eran los activos corrientes, intermedios y fijos en las pasadas presentaciones. Los activos corrientes, recuerden que son todos los materiales o productos que están listos para la venta, el dinero en efectivo, y todos estos activos hay que asignarle un valor
para poder incluirlos en el inventario. Algunos ejemplos de los activos corrientes: el dinero en efectivo, cuentas que se esperan cobrar en un año o menos, es decir, las cuentas por cobrar, son los abonos, animales de engorde, alimentos, plaguicidas, herbicidas, etcétera. En el caso de los activos intermedios, son los bienes muebles y son aquellos que dan apoyo al proceso de producción, pero no se venden o se utilizan durante un año, sino que tienen un largo de vida mayor de un año, pero no están afincados a la tierra, por eso es que son bienes muebles. Entre los ejemplos están la maquinaria, herramientas y animales. Esto es ¿verdad? Un resumen de las pasadas presentaciones, porque el día de hoy lo vamos a estar utilizando, por eso es que está aquí, ¿verdad? El resumen. Los activos fijos son aquellos que dan apoyo al proceso productivo, pero no se utilizan o se venden en un año. Son los bienes inmuebles, es decir, que no se mueven o están afincados a la tierra. Ejemplos son la maquinaria, no maquinaria, en los terrenos, las charcas de oxidación, las cercas, etcétera. Los pasivos, pues, son las deudas y se dividen entre tres: las corrientes, que son menos de un año, de 1 a 10 años son pasivos intermedios, y más de 10 años son pasivos fijos. ¿Hay alguien con un micrófono abierto por ahí? Si pueden, ¿verdad? O Glenda, si lo puedes apagar. Entonces, para continuar, yo quisiera, antes de continuar, porque hay muchas de las razones financieras que vamos a estar discutiendo el día de hoy, a veces es pensar un poquito más en términos matemáticos, por eso tengo ¿verdad? Como diría el doctor Robinson Rodríguez, este acetato, yo le digo slide, ¿verdad? Porque en inglés es un slide, pero tiene un razonamiento matemático, porque en muchas de estas razones financieras que les voy a discutir, vamos a estar dividiendo algunos numeritos, pero para poder entenderlos hay que pensar ¿verdad? En términos de fracciones, y yo quisiera que ustedes me digan qué es mayor, un medio o un tercio. Medio mayor. Medio. En medio. Medio. ¿Y qué es mayor? ¿1000 dividido entre 2 o 1000 dividido entre 10? 1000 dividido entre 2. 1000 dividido entre 2. 1000 dividido. ¿Verdad? El resultado es mayor. Es decir, que mientras más pequeño sea el divisor, ¿verdad? El numerito de abajo de la fracción, el divisor, más alto va a ser el resultado. Eso es lo que quiero que vean, que mientras más bajito sea este número, el divisor, el resultado va a ser ¿qué? Mayor. Mientras más alto sea el divisor, más pequeño va a ser el resultado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las razones que vamos a estar viendo tienen que mirar cuál de los dos es mayor, si el divisor o el numerador, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Yo no les voy a discutir todas las razones financieras, sino que les voy a discutir las más importantes, porque les quiero presentar el sistema de registros contables y cómo se utiliza, y darle un ejercicio de práctica y darle unos minutos para que lo resuelvan. El ejercicio no es tan, ¿verdad? No es tan complicado. Es para que aprendan, ¿verdad? A calcular esto manualmente y lo puedan entender luego cuando utilicen el sistema de registros contables y financieros. Vamos a estar estimando las razones financieras que utilizan el estado de situación financiera o el balance sheet. Y hay 3 medidas para estimar la liquidez y solvencia, y estas son las medidas que utilizan mayormente los bancos. Estas 6 son las más importantes porque son las que utilizan los bancos para
otorgar préstamos mayormente. Miran las demás también, pero estas tres cosas son, estas 6 que les voy a estar presentando, son las principales o las más importantes. La liquidez no es otra cosa que la habilidad de la empresa agrícola de cumplir con las obligaciones financieras según se deban pagar. Habilidad de la empresa de cumplir con las obligaciones financieras según se deban pagar. Es decir, que yo quiero ver si su negocio puede pagar ¿qué? Las deudas, las obligaciones. Es la habilidad de generar suficiente dinero para pagar los gastos de su familia, impuestos y realizar los pagos a la deuda siempre a tiempo, ¿verdad? Siempre a tiempo, ¿verdad? Y hay 3 medidas. Una es la razón corriente, el capital de trabajo y la razón de capital de trabajo versus ingreso bruto. La razón corriente o el current ratio en inglés mide hasta qué punto los activos corrientes de la finca, si se venden mañana, podemos saldar todos los pasivos o las deudas corrientes. Es decir, que si yo vendo todos mis activos corrientes, ¿puedo o no puedo pagar todas mis deudas corrientes, mis pasivos corrientes? Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, la razón corriente se calcula como, pues ahí está la, ¿verdad? La fórmula, buscamos el total de activos corrientes y lo dividimos entre los pasivos corrientes. Yo sí les puse esta métrica donde me dice que si el valor, el resultado, la razón corriente es mayor de 2, si ustedes miran, viene desde posiblemente desde menos de 1.3 hacia 2, es decir, que si es mayor de 2, va a estar en una situación fuerte la empresa. Si es menor de 2, entre 2 y 1.3 va a estar en amarillo, quiere decir pues que está regular, no está bien, pero no está mal, ¿verdad? Pero si es menor de 1.3, quiere decir que está en una situación vulnerable en cuanto a esta razón. Es decir, que no queremos que estemos donde en el área roja, sino que estemos pues o en el área amarilla preferiblemente, ¿verdad? Para no estar tan mal, o en el área verde. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo les indiqué ya que si yo vendo todos mis activos corrientes, ¿tengo o no tengo el dinero para pagar mis pasivos corrientes? Eso es lo que nos dice esto. Si fuese 1, por ejemplo, si el total, si yo vendo todos mis activos corrientes, vamos a decir en $1,000 y mis deudas son $1,000, ¿con qué yo quedo? Con nada, Con nada. ¿verdad? Con nada, me quedé, ¿verdad? En cero. Cero. Y entonces si yo tengo $1,000 de activos corrientes y lo divido entre $1,000 de pasivos corrientes, ¿cuánto me da ese numerito? 1. La razón corriente es 1. Saldé todas mis deudas, pero no me sobró nada. Eso es lo que pasó. Es decir, que esa razón es 1 y el 1 está ¿en qué área? Vulnerable. Vulnerable. ¿Verdad? La idea es que cuando tú tienes un negocio, si tú lo fueses a vender, ¿lo vendes para qué? Para tú tener ¿qué? Una ganancia. No vas a tener pérdida. Pues esos son estos numeritos lo que nos dice esto, ¿verdad? Específicamente en el caso de los activos corrientes y pasivos corrientes, pero todos estos numeritos lo que quieren decir es que la empresa, si yo la fuese a vender, voy a tener ganancias, sí o no. En el caso de esta razón en particular, no es vender la empresa como tal, pero si vendo mis activos corrientes, tengo la capacidad de pagar todos mis pasivos corrientes, sí o no. Si son iguales, ya saben que estamos en una situación vulnerable y si es mayor de 2 ese número, estamos en una situación fuerte. Esa es la razón corriente. En el caso del capital de trabajo o el working capital, nos indica, no es una razón, esta es una resta nada más. Nos indica el capital de operación disponible en el corto plazo y el capital de trabajo
es la resta de los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Queremos ver, ¿verdad? Si vendí todos mis activos corrientes, ¿cuánto me sobró? Y pago todas las deudas, le resto todas las deudas corrientes, ¿con cuánto dinero yo conté? Eso se llama capital de trabajo. No se le llama ganancia, se le llama capital de trabajo, porque ganancia sería cuando vendes la empresa completamente. Entonces, hay otra razón que se llama capital de trabajo versus ingreso bruto, en inglés working capitals to gross revenues. Y esta razón de capital de trabajo versus ingreso bruto va a medir el capital de trabajo, y habíamos dicho que el capital de trabajo es que los activos corrientes menos los pasivos corrientes, es decir, que mide el capital de trabajo disponible en comparación al tamaño de la empresa, y utilizamos el ingreso bruto como el tamaño de la empresa. Si ustedes miran, pues tenemos muchas veces los tamaños de la empresa los ponen por los ingresos. Empresas que vendan menos de 1 millón, que vendan más de 1 millón, que vendan más de 5 millones. Por eso es que, ¿verdad? Se pone a base de el ingreso, y la razón de capital de trabajo versus el ingreso bruto es la división de el capital de trabajo entre el ingreso bruto. En este caso, tenemos, ¿verdad?, la métrica que vamos de qué, de menor a mayor. Mientras más grande sea la razón de capital de trabajo, vamos a estar en una situación fuerte. Mientras más pequeño, pues vamos a estar en una situación vulnerable, y vamos a estar vulnerables cuando ese número, esa proporción es menor de 10%. Aquí se me queda que es esto por 100, ¿verdad? Porque si dividimos capital de trabajo entre el ingreso bruto, me va a dar un decimal. Lo único que hay que multiplicarlo por 100 para que me den en términos porcentuales. Entonces, vuelvo y repito, menos de 10% es vulnerable, entre 10 y 30 es regular, mayor de 30 es, estamos en una situación fuerte la empresa. Con estos tres son los que podemos medir la liquidez de la empresa. Es decir, cuán líquida, cuán rápido, piensen en el líquido. ¿Cómo corre el agua? Rápido. Pues exactamente eso es lo que estamos midiendo aquí. Queremos ver cuán rápido podemos pagar nuestras deudas, ¿verdad? Las corrientes. Y estos números lo que nos quieren decir es ¿verdad?, cuán rápido podemos salir de algunas de las deudas más, ¿verdad?, inmediatas. Eso es lo que nos dicen estos tres números. Ahora vamos a ver un poco más en el largo plazo. Y esta medida que son las solvencias, nos indica la habilidad de la empresa a pagar todas sus deudas. En el caso anterior de liquidez es cuán rápido las podemos pagar las deudas corrientes. En este caso es la solvencia, es cuánto es la habilidad de la empresa para pagar todas las deudas si se fuese a vender la misma mañana. La solvencia es bien importante porque esta ayuda a determinar el riesgo financiero y la capacidad de pago para hacer préstamos de la empresa. Hay tres medidas para determinar la solvencia. Una de ellas es la razón de deuda activo, otra la razón de deuda equidad activo, y la razón de deuda a equidad. La razón de deuda activo es la parte de la empresa que le pertenece al banco. Es decir, que va a comparar la deuda total con los activos totales de la finca. Pero en este caso, como es la parte de la empresa que le pertenece al banco, ¿usted quiere que su negocio le pertenezca más al banco que a usted?
¿Sí o no? ¿Verdad que no? No. No, pues mientras más grande es este número, más le pertenece la empresa al banco que a usted. Pues entonces quiere decir que mientras más bajito es el número, esta razón de deuda activo, más le pertenece esa, ¿verdad? La empresa a usted. Es por esto que aquí la métrica es al revés, sino que mientras más números más grandes van a estar que en una situación vulnerable, porque en este caso, si esta razón de deuda activo es mayor, perdón, del 60%, quiere decir que más del 60% le pertenece ¿a quién? Al banco. Y usted quiere lo contrario, usted quiere que le pertenezca más ¿a quién? A usted. Es decir, que ese numerito tiene que ser más pequeño. Y por eso es que mientras estamos en una situación fuerte, sí, esa razón de deuda activo es menor del 30%. En este caso va al revés, va de mayor a menor, no va de menor a mayor. ¿Ok? Esta es una de las razones que corre un poquito al revés porque va de mayor a menor y no de menor a mayor. La razón de deuda activo no es otra cosa que dividir los pasivos totales entre los activos totales. No las confundan. La razón corriente era activos corrientes, total de activos corrientes dividido entre ¿qué? Entre el total de los pasivos corrientes. La razón de deuda activo es el total de todos los pasivos entre los activos totales, ¿verdad? Y ven la diferencia. Allá era activos corrientes dividido entre pasivos corrientes. Aquí es pasivos, todos los pasivos, corrientes intermedios y fijos, lo dividimos entre quién, entre la suma de los activos corrientes, intermedios y fijos. La otra razón que vamos a estar discutiendo es la razón de equidad activo, y esta es la proporción de la empresa que le pertenece al dueño, ¿verdad? ¿Cuál parte me pertenece a mí? La primera era la parte que le pertenece al banco, esta es la cual le pertenece al dueño. Es decir, que en este caso, este número debe ser más grande porque yo quiero que la proporción más grande sea ¿quién? El dueño del negocio y no el banco. Esta razón compara la equidad de la finca con el total de activos de la finca. Para calcular esta, lo primero que hay que hacer es buscar el valor neto o el owner's equity. El owner's equity también se le conoce como haber neto o patrimonio neto. Depende del libro de contabilidad, ¿verdad? Tiene muchos nombres, pero por lo general en inglés casi siempre el que se utiliza es el owner's equity. Y el valor neto no es otra cosa que el total de activos menos el total de pasivos. Por ejemplo, el owner's equity, para que ustedes sepan, ustedes buscan, por ejemplo, cuánto Jeff Bezos es el dueño de Amazon, ¿verdad? El accionista principal y fundador de Amazon. Y ustedes pueden buscar cuánto es el owner's equity de Jeff Bezos y le va a salir un número en Google. Vale tantos millones o billones. ¿Qué quiere decir el owner's equity? Que restaron ¿qué? Todos los activos le restaron ¿qué? Todas las deudas que tiene. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es el owner's equity. También pueden buscar el de cualquier, ¿verdad? Cualquier persona millonaria. Inclusive pueden buscar cuánto es el owner's equity del expresidente en internet y les va a salir el numerito. Pero la razón de equidad de activos, ¿cómo se calcula? Pues primero conseguimos el valor neto o el owner's equity, que es el total de activos menos el total de pasivos, y lo vamos a dividir entre los activos totales. Es decir, el valor neto lo vamos a dividir entre los activos
totales, y mientras más grande ese número, ¿verdad? Si es mayor de un 70%, quiere decir que la empresa le pertenece más al dueño que al banco. Eso es lo que quiere decir. No porque yo tenga un valor neto alto, quiere decir que yo, bueno, sí lo quiere decir, perdón. Iba a decir algo, pero no, mejor me retracto. Si es menor de 40%, entonces esa razón de equidad de activo es vulnerable. ¿Pero por qué es vulnerable? Porque el banco es más, ¿verdad? Es más dueño que el empresario. Se parece mucho al anterior, pero son, ¿verdad? Son por cientos distintos. Pero para que ustedes vean que, ¿verdad? Ambas más o menos dicen lo mismo. Una dice la porción que le pertenece al banco y otra la que le pertenece al dueño de la empresa. Otra razón que mide la solvencia, que es la habilidad de pagar todas las deudas, ¿verdad? Esa es la razón de deuda a equidad, y esta compara la porción que le pertenece al banco con la que le pertenece al empresario. En los dos casos anteriores era lo que le pertenece al banco, lo que le pertenece al empresario, y ahora vamos a compararlas ambas. ¿Cuál, verdad? La parte que le pertenece al banco con esta razón y en la parte que le pertenece al empresario. También indica cuando los dueños han utilizado, ¿verdad?, la equidad de su empresa. Esta se calcula dividiendo los pasivos totales entre el valor neto, recordando que el valor neto o el owner's equity era los activos totales menos los pasivos totales. En este caso, la escala, ¿verdad?, la métrica es igual que la primera que discutí, que va de mayor a menor. Mientras más pequeño sea el número, ¿verdad? Mientras si este número, lo que es la razón de deuda equidad, es menor de 0.43, va a estar en una situación fuerte, y si es mayor de 1.5, va a estar en una situación vulnerable. Es decir, que vamos de mayor a menor en este caso. Lo que sí es que no les mencioné que estas métricas que se utilizan para determinar si son fuertes y vulnerables, yo tengo, ¿verdad? Vamos a decir, un problema mental, vamos a decir, porque estos numeritos no necesariamente aplican a la agricultura de Puerto Rico, pero son los únicos que tenemos. Lo mismo es, ¿verdad? Estos numeritos los sacamos de una publicación que hay en Estados Unidos, que es muy utilizada, que se llama la Financial Scorecard, la tarjeta de puntuación, ¿verdad? Financiera. Y estos números es ya para fincas que ya están establecidas, no necesariamente en Puerto Rico, pero en Estados Unidos, ¿verdad? Aplica en Estados Unidos. Estuve hablando con unos economistas agrícolas de Vermont, y, ¿verdad? Todos coincidimos en que pues estas métricas no necesariamente son las mejores para los pequeños agricultores, que es el mismo caso de Vermont, o para agricultores nuevos, ¿verdad? Estas métricas son bastante rígidas, pero son indicativos pero no necesariamente nos van a decir si estamos vulnerables o fuertes, necesariamente. De hecho, muchas de estas razones podemos estar en algunas, tener unas razones muy fuertes, en otras podemos tener unas razones bien, ¿verdad? Vulnerables, estar en una situación vulnerable. Lo que sí es que siempre en estas, cuando se hace este tipo de análisis, hay que mirar el panorama completo de la empresa. No puedo tomar una sola razón para determinar que, ¿verdad?, la empresa está financieramente mal.
sino que hay que mirar todas las razones a la vez, mirar todos los registros contables, qué es lo que está sucediendo, porque como ya les mencioné, para empresarios o agricultores nuevos, posiblemente muchas de estas razones financieras son, van a estar en una situación muy vulnerable, pero no quiere decir que estén en una situación, ¿verdad?, financiera precaria, pero que hay que mirar todos los registros y todas las razones, ¿verdad?, ver ese panorama completo de la empresa. Por eso es que los bancos evalúan empresa por empresa, no es como cuando nos dan un préstamo, ¿verdad?, individuos, que lo que miran es la puntuación crediticia y ya con eso literalmente toman como decisión aprobado o no aprobado, ¿verdad? Casi de manera automática, si está aprobado o no está aprobado. Lo que sí es que les tengo un ejercicio de práctica. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Sí, 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 Claro que sí. muy Sí. bien. Gracias. Es que Glenda me escribió que no me escuchaba. Debió haber sido al principio, pero nada. Soy Eh, yo, escuchamos, tengo escuchamos. problemas con el internet, no te preocupes. Ok, sí, no, pero eres tú el problema, no soy yo. Sí, soy yo. Bueno, les tengo un ejercicio de práctica. Lo que voy a hacer es que voy a pasarlo porque se los voy a dar un poquito luego. El ejercicio porque quiero terminar la presentación, les doy el ejercicio y después les muestro lo que es el sistema de registros contables que se los he presentado ya en las pasadas presentaciones. Pero quiero que vean porque el registro sí incluye todas estas razones financieras. Ya ustedes entran la información y ya les hace el cálculo, ustedes no lo tienen que hacer. Lo que sí es que el ejercicio es para que practiquen y puedan ver de dónde es que salen, ¿verdad?, los números. Voy a continuar por ahora. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Perdonen, que es que no, déjenme ver el chat. Doctora, con el permiso, buenas tardes. Sí. Tengo una pequeña duda. Estamos hablando usted nos explicó que son 6 razones. Sí, las primeras 6 que te expliqué, sí. Son las más importantes. Recapitulo con usted. Razón corriente, razón de capital, de trabajo versus ingreso bruto, razón de deuda o activo, razón de equidad, razón de deuda a equidad. ¿Cuál se me pasó? ¿Capital de trabajo no fue? Capital de trabajo. Es que yo hago anotaciones. Okay. Capital de trabajo. Capital de trabajo no es una razón como tal, es una resta nada más. Es una resta. Sí, Okay. restaba el capital activos corrientes menos pasivos corrientes, es el capital de trabajo. Ok. A veces confunden capital de trabajo con el haber neto o con el owner's equity, porque no es que se parezcan, es que restas los activos en la capital de trabajo, resta activos corrientes menos pasivos corrientes. Y en el haber neto o el valor neto restan los activos totales menos los pasivos totales. A veces las confunden, mis estudiantes las confunden, ¿verdad? En las clases, así que por eso menciono que no las confundan, porque capital de trabajo son con los corrientes. El haber neto es con el total. ¿Está bien? Ok, gracias. Sí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy ahora a explicarles algunas estimaciones que utilizan la hoja de ingresos y gastos, y déjenme ver la hora. Tengo tiempo. Que utilizan la hoja de ingresos y gastos. Entonces, recuerden, ¿verdad?, que en la hoja de ingresos y gastos se utiliza el método acumulado y no el método de efectivo, ¿verdad? Y que en la hoja de ingresos y gastos también se incluye la depreciación.
Digo esto porque en alguna de estas razones, pues van a ver que vamos a utilizar algunos numeritos de la hoja de ingresos y gastos y en un caso particular la depreciación. Perdón. También en los ingresos, en la hoja de ingresos y gastos se incluye el pago de intereses a préstamos y los intereses acumulados. Y también, si recuerdan, incluíamos en la hoja de ingresos y gastos el cambio al inventario de, ¿verdad? Que era el valor al terminar un ciclo menos el valor, ¿verdad? Al comienzo del otro. Si recordaban, por ejemplo, habíamos dicho que el cambio al inventario era, ustedes tenían que buscar en en el inventario, ¿verdad? Lo que habían puesto como productos para la venta, por ejemplo, y le habían asignado un precio. Vamos a decir, ¿verdad? Yo les di el ejemplo aquí de plantas. Si voy a vender 1000 plantas a $1, lo había puesto eso como producto listo para la venta en el inventario. Pero si al momento de yo venderlas, en vez de venderla a $1, las vendo a $2, ¿qué quiere decir esto? Que la vendí a un precio mayor de lo que puse en el inventario. Es decir, que tengo que restar el cambio al inventario, es la resta del valor de lo que realmente vendí menos el valor de lo que yo había puesto en el inventario. Por eso es que, ¿verdad? Restamos pues los $2000 menos los $1000 que vendíamos a $1. Es decir, que tenemos un cambio al inventario positivo. Si hubiese sido lo contrario, hubiese puesto que las iba a vender a $2 y realmente las vendía a $1, un precio menor. Entonces el cambio al inventario hubiese sido negativo y hubiese sido, ¿verdad? Un gasto. ¿Por qué digo esto? Porque voy a presentarle aquí algunas medidas o razones de rentabilidad de la empresa. Y en estas, ¿verdad? En estas razones que nos van a medir la rentabilidad de la empresa, vamos a buscar la diferencia entre el valor de los bienes producidos y el costo de los recursos usados para su producción. La diferencia entre la venta versus los recursos que utilicé. Entonces, la primera de ellas es el ingreso neto. No voy a ir a discutir aquí, sino que voy a ir a cada una de ellas. La primera es el ingreso neto de la finca o el net farm income. Y esta presenta el retorno de los 3 insumos de la mano de obra, gerencia de administración y la equidad que se ha invertido en la empresa. Este ingreso neto de la finca es la recompensa por invertir el tiempo del trabajo familiar no remunerado, la gerencia y la administración y dinero en la empresa en vez de haber invertido en otro negocio. Es decir, yo en vez de utilizar mi tiempo, mi dinero, ¿verdad? Mis conocimientos en administración en esta empresa, en otra empresa, pues, ¿verdad? Me va a medir cuánto fue la recompensa por no haberlo invertido en otra. El ingreso neto también nos va a decir todo lo que sobra de la empresa y no se utiliza, ¿verdad? Para gastos familiares o pagar impuestos. El ingreso neto no es otra cosa que el ingreso bruto en efectivo, menos los gastos totales en efectivo, es decir, ingreso bruto en efectivo menos gastos totales en efectivo, más los cambios en el inventario, que recuerden que el cambio al inventario puede ser, ¿verdad? Una resta porque va a depender si es negativo. Y también le vamos a restar la depreciación, es decir, ingreso bruto en efectivo menos gastos totales en efectivo más los cambios en inventario, más o menos el cambio en inventario, y le restamos la depreciación. Otra medida es la tasa de retorno activos y la tasa de retorno activos se calcula dividiendo el retorno de los activos entre el promedio de los activos. ¿Y qué es el retorno de los activos? Es el ingreso neto, que ya les dije que era que
el ingreso en efectivo menos el gasto en efectivo, más o menos el cambio al inventario y le restábamos la depreciación. Pero el retorno activo, vamos a tomar ese ingreso neto, le vamos a sumar los intereses y le vamos a restar el valor del operador o capataz, ¿verdad? Y administración. Esa tasa de retorno, es decir, que esa tasa de retorno va a ser el retorno de activos dividido entre el promedio de los activos. ¿Por qué promedio? Porque tenemos que promediar 2 años. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo en el sistema de registro financiero que está en Excel, hay 3 años para colocar la información, pues la tasa de retorno activo solamente la puedo obtener de 2 porque tengo que buscar el promedio de los activos. Es decir, que tengo que buscar, sumar el promedio de un año, del primer año y el segundo año, y lo divido entre 2, ¿verdad? El total de activos, y ese es mi promedio. En este caso, mientras más alto sea el número, más fuerte, ¿verdad? Está la empresa en cuanto a esta tasa de retorno. Mientras más pequeña, ¿verdad? Va a estar en una situación vulnerable. Es decir, si es menos del 4%, está vulnerable. Si es más del 8%, está muy bien. Y entre 8 y 4, pues va a estar en una situación, va a estar regular, vamos a decir. Esta tasa la tasa de retorno a equidad representa la tasa de interés ganada por la inversión de la finca. Este rendimiento se puede comparar al rendimiento disponible si su equidad fuera invertida en algo más, por ejemplo, un certificado de depósito, es decir, la tasa de retorno de la equidad representa la tasa de interés ganada por la inversión en la finca. Es decir, si yo invierto en la finca o invierto en un certificado de depósito, ¿cuál de los dos me va a dejar dinero? Eso es lo que me dice esta tasa de retorno. ¿Cómo se calcula? Se calcula buscando primero el retorno de la equidad, que es el ingreso neto, menos el valor del operador o capataz y administración, dividido entre el valor neto promedio o el owner's equity o net worth, como le quieran llamar. Tiene muchos nombres. Se le conoce, el valor neto es el owner's equity, net worth, haber neto, valor neto, patrimonio neto, valor de patrimonio neto, también se le conoce. Todos son iguales. Recordando que el net worth no es otra cosa que los activos totales menos los pasivos totales. Y esta tasa de retorno, yo quiero ver, comparar si yo invierto en la finca o en un certificado de depósito, cuál de las dos me genera, ¿verdad? Mayor interés. Y eso es lo que mide esta tasa de retorno. Lo que, si, ¿verdad? El número, ¿verdad? O esta razón es mayor del 10%, pues va a estar en una situación fuerte. Si es menor de 3, en una situación vulnerable. Es decir, obviamente si es un número positivo, pues quiere decir mayor del 10%. La finca me generó un interés mayor que yo invertir en un certificado de depósito. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Esta tasa de retorno. Otra razón es el margen de ganancia operacional, el operating margin, profit margin. Y este demuestra la eficiencia operacional de la empresa si los gastos son bajos con relación al valor de la producción agrícola. La empresa va a tener un margen de ganancia operacional saludable. Este número, por ejemplo, el margen de ganancia operacional en la agricultura es bastante bajito, ¿verdad? Los que son agricultores lo saben. Pero este margen de ganancia puede ser causado por varios factores,
precios bajos de los productos, altos costos operacionales. Puede ser también porque la producción es ineficiente, ¿verdad? Pero se le puede dar o achacar, ¿verdad?, estos márgenes de ganancias bajos a varios factores, pero el margen de ganancia operacional se calcula dividiendo el retorno de los activos entre el valor de la producción. Recuerden que el retorno de los activos era, el retorno de los activos los tengo por aquí en algún sitio. Aquí, ingreso neto más interés menos el valor del operador, capataz y administración. No lo quería decir bien, por eso fui hacia atrás. Y eso lo vamos a dividir entre el valor de la producción, que sería el ingreso bruto, más o menos el inventario, el cambio al inventario, menos la compra de ganado vivo, menos el alimento. Y, ¿verdad? Estos rangos, esta escala que está aquí para si es vulnerable o es fuerte, yo tengo, en este específicamente, yo tengo mis dudas, ¿verdad? En Puerto Rico, en Estados Unidos, pues ellos indican que vamos a tomar un breakcito, denme 15 minutos, por favor. Vamos a tomar un break, es que me está entrando una llamada. Ok. Ok.